Así que no quiere pescar ningún pescado, ¿no? Miren, compañero, si ustedes son pescadores, este es Federico Engel y yo soy Carlos Marx. Mi familia convertida en balsero, carajo. Sí, a carajo. Que no vale la pena cambiarla por un puñado de dólares o por una ideología. Bueno, pero ¿esto qué coño es? ¿Una reunión de partido arriba de una balsa? Decídanse de una vez, carajo. ¿Me voy o me quedo porque me estoy congelando? ¡Hola, grande! En el año 2005 se estrenó con gran éxito internacional, primeramente en cines y luego en cadenas como HBO, Cinemax, Televisión Española Internacional y muchas otras, la película 90 millas, la cual de inmediato fue bautizada por los espectadores como la película de los balseros. Y ciertamente este fue el primer largometraje de ficción que abordó de manera directa el tema de la inmigración ilegal de cubanos hacia los Estados Unidos a través del estrecho de la Florida en embarcaciones rústicas de fabricación casera hechas en la mayoría de los casos por ellos mismos y sus familias. Soy Jorge Herrera, creador de la película, y para celebrar estos 20 años de haberse estrenado, los invito a conocer cómo se hizo, ver entrevistas a actores, a técnicos, imágenes nunca antes mostradas al público, conocer curiosidades de rodaje y, en fin, de cierta manera, rendir un homenaje a esta película que para muchos es un filme de culto. Es una locura montarse arriba de esos palos y dicen el mar por ahí para allá, es una locura. Pienso parecido al personaje de María. Me parece que no sé, la necesidad, hay que estar en la situación de cada quien y para entender, yo creo, esta situación. Y mi personaje no lo tiene muy claro. ¿Ustedes están seguros de lo que vamos a hacer? Es tremenda locura meterse en el mar arriba de los palos estos, mamá. Entonces, ese texto es una locura, meterse en el mar arriba de estos palos, pues tiene más que ver conmigo, porque es que no creo que eso sea, no sé, es que hay que estar en la situación de cada quien, ¿entiendes? Para entenderlo. Y yo no he estado nunca en una situación como esa, me parece, desde mi punto de vista, no sé, terrible. Vale, mijito, acaba de sumir que tú nunca has sido tan patriota ni un carajo. La idea de escribir el guión de 90 millas surgió en el año 2001, por ahí. Yo me encontraba en Cayo Largo del Sur y recuerdo que un atardecer estaba mirando el mar, que se veía muy bonito, pero había un oleaje tremendo. Y yo personalmente siempre le tengo mucho respeto al mar. Y no sé, de pronto me surgió la idea esta de imaginarme una familia ahí que estaba al lado mío, que entraba con una balsa y que se subían y que se iban hacia el horizonte, ¿no? Y yo dije, caballero, hay que estar loco para hacer esto. Y me quedó esa idea en la cabeza y luego regresé a Berlín, en Alemania, donde yo vivía en ese momento, y como a la semana por ahí me senté en el ordenador y 3 días después ya yo tenía escrito la primera versión del guión. Ayúdanos, Virgencita. Vamos, al agua. Me senté en el ordenador y sin pensar, tener una idea preconcebida de lo que iba a pasar en la película, pues me dejé arrastrar por la historia, o sea, subí los personajes en la balsa y dejé que fuera surgiendo espontáneamente los acontecimientos. Eso normalmente no se debe hacer, o sea, uno tiene que preparar lo que va a escribir, hacer sinopsis, tratamientos, hoy en día es el one page,
O sea, todo un proceso de pre, preescritura, ¿no? Para ya saber exactamente qué tú vas a decir. Pero quizás por el hecho de ser cubano, de que la emigración ilegal es algo que nos atañe a todo, que hemos tenido siempre algún vecino, algún familiar que ha emigrado en balsa o de alguna otra manera, pues yo creo que ese fue el motivo por el cual me sentí, digamos, con la capacidad para abordar el tema de una manera ingenua dramatúrgicamente por no haberlo planificado, pero muy sincera, espontánea, y creo que eso fue lo que hizo también que el guión fluyera y yo mismo me iba pues viviendo con los personajes a medida que escribía el guión, ¿no? Enfrentándome a los obstáculos que ellos mismos iban enfrentando a la vez, ¿no? Bueno, familia, cuando puedan me hacen una llamadita, así sé cómo les va. No, no, ni te preocupes por eso. En 2 años estamos aquí de vacaciones. El personaje se llama Alberto. Es un superviviente. Es un hombre con mucha capacidad de salir de las situaciones difíciles, ¿no? Es un héroe por accidente, casi podríamos decir. Eh, es un joven soñador, es un personaje romántico dentro de esta tragedia contemporánea que es 90 millas, y ese personaje como que tira para adelante la historia, ¿no? Es un personaje que yo entendí por qué funcionaba así, por qué pensaba así, porque, bueno, en primer lugar porque es un personaje cubano de una edad similar a la mía y con una serie de motivaciones y de reflexiones que también se parecen a las que en algún momento pudo haber tenido una gente como yo. Yo pude haber sido perfectamente ese personaje. Coño, no llevamos ni 5 minutos ya en tiroteo ya. En Cuba tienen razón, aquí hay una violencia del carajo. Para quien no ha visto la película, es un filme que narra la historia de una familia que abandona Cuba en una balsa fabricada por ellos mismos hacia las costas de Estados Unidos, que son 90 millas que separan ambas costas. Pero no hemos navegado casi nada. A ver, son 90 millas. La película se centra prácticamente en la trayectoria encima de la balsa. El gran por ciento de la película es cómo esta familia sobrevive o no a las adversidades de la naturaleza y eh, todas las inclemencias y los obstáculos que van padeciendo en esta travesía que es una odisea. ¿Cómo regresar, caballero? Tenemos que seguir para adelante. En el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad. Bueno, mi papel es el papel de la mamá de esta familia. Me llamo Josefa. Me siento muy bien con este papel porque, ya te digo, creo que con mi trabajo puedo ayudar a que estas cosas no se produzcan y que mucha gente entiendan que es una gran locura hacer este tipo de acción. Y me siento muy bien porque, bueno, es una madre de familia que emprende junto a sus 2 hijos y a su marido y a su yerno, emprende esta travesía. Y bueno, por el camino hay sorpresas tristes, pero creo yo que van a servir de lección para mucha gente en su ignorancia de lo que es el mar. Ya con ese guión, pues me fui al ICAIC, al Instituto del Arte e Industria Cinematográfico Cubano. Lo presenté, se lo mostré a la directiva del ICAIC, le, le llamó la atención, eh, pienso que por varios aspectos. Primero, porque en ese tiempo hablar de balseros era, era ciertamente un tabú, aunque era algo que cotidianamente
estaba en nuestra sociedad, realmente en los medios de difusión masiva estaba bastante controlado. La presidencia de Ali me dijo que lamentablemente pues tenía unas demandas de producción que el ICAI en ese momento no tenía la capacidad técnica de enfrentar. Esa fue la justificación que me dieron. Que de cierta manera es cierto que la película requería ciertas especificidades, como una tormenta en el mar, rodar en balsa, y bueno, pero esa fue la justificación que me dio, por lo tanto la película no se hizo en Cuba y creo que eso es importante aclararlo porque casi siempre em, a lo largo de todos estos años me encuentro personas que me dicen, Jorge, ¿por qué 90 millas nunca se habla de ella en Cuba? La prensa, la televisión, cuando hacen, digamos, una retrospectiva del cine cubano, cuando mencionan las principales obras o más populares o más conocidas, nunca se menciona 90 millas. Y bueno, quiero aclarar que 90 millas no es técnicamente una película cubana. 90 millas es una producción española, aunque en el fondo, tanto la temática como el corazón es 100% cubano. Y eso fue algo muy lindo, porque a pesar de que se rodó en España, todo el equipo español se trabajó como si fueran cubanos y adoptaron esa temática como un problema suyo. Y ciertamente también la migración ilegal en España es algo cotidiano, que incluso hoy en día es a diario la llegada de pateras del África subsahariana, incluso justo a las Islas Canarias, que es donde se rodó 90 millas, curiosamente. Yo mismo de convertir un balsero pobre en La Habana y pensé cómo haría yo una balsa con material barato, pensando en una gente muy poco preparada a nivel técnico y cómo harían que flotase algo. Y basándome en eso lo hice. Siempre los remos lo hicieron hechos a mano, el soporte de remos también, el mástil, obviamente una proa, una pequeña defensa para defenderse del viento, del agua, para proteger los alimentos. Me puse en su piel, en una palabra. Y entonces, bueno, pues nada, me regresé a Alemania, un poco defraudado, pero eso me dio también más fuerza para comenzar a buscar financiamiento, un posible productor acá en Europa. Y tuve suerte realmente porque al regreso de Cuba me releí el guión, porque como había dicho, el guión fue algo muy espontáneo. Me releí el guión y entonces hice, digamos, una corrección. No, no es una segunda versión prácticamente, pero sí una corrección, que la primera versión era muy larga, o sea, tenía casi como media hora más y la reduje a media hora, cosas que fui quitándole y bueno, ya hice una versión definitiva, que esa fue incluso la que se rodó. Son alucinaciones. Eso es tierra, yo lo veo, ¿ustedes no lo ven? Sí, Rolando, con mi madre que yo también lo veo. Yo también la veo. Seguro la tormenta nos adelantó y no nos dimos cuenta. ¿Esa es la luna? Sí, papi, sí. Contacté con un amigo mío, Sergio, el cual hace además el personaje del hermano de la que hace mi esposa en la película. Y él había estudiado conmigo en el Instituto Superior de Arte, éramos buenos amigos y le dije, Sergio, mira, vamos a tener que empezar a buscar aquí en España. Tuve la suerte de que él le presentó el proyecto a un productor y el primer productor que vio el guión le dijo, vamos a hacer la película. Puso todo su empeño en levantar el proyecto, que no es muy
Muy no, no es nada fácil. Y este productor era también es un productor independiente. Entonces, tampoco tenía la capacidad económica de afrontar la producción directamente. Tenía que buscar financiamiento por algunas partes. Y en un inicio la idea de él era que yo dirigiera la película totalmente, pero como yo en ese momento no tenía nacionalidad alemana, pues había algunos obstáculos para encontrar financiamiento porque necesitábamos del Instituto de Crédito Oficial de España, de algunas instituciones que priorizaban a los directores, no solo españoles, sino que fueran de la Comunidad Europea. Y yo, además de ser director cubano, pues tampoco eh, soy un director muy conocido. Ya después sí, bueno, he hecho unas películas y demás, pero en esa época, digamos que era un advenedizo, un primerizo, un imberbe. Entonces, se nos ocurrió que como él era director, o es director también, y profesor de la escuela de una de las escuelas de cine de Madrid, pues que él afrontara la dirección. Ya él había hecho algunas otras películas, digamos, de cine de autor, y eso pues iba a abrir un poco las puertas para el financiamiento y efectivamente logramos reunir el financiamiento. Él como director, digamos, de la parte técnica de la película, eh, y yo pues como cubano me concentré más en los actores, ya que colegas de nacionalidad y de profesión y demás, pues podíamos, además de ser el propio guionista de la película, pues podíamos ensayar y debatir y, y trabajar esa parte humana de la actuación, ¿no? La parte actoral. Una rivalidad entre nosotros. Claro, yo me voy a morir, no lo sé, pero le doy el niño. O sea, yo pienso que es muy lindo esto entre él y yo. ¡No vengo, cabrón! ¡Coge al niño! ¡Dale, papi! ¡Sube, coño! Andaba enfrascado en una comedia cuando llegó este guión a mis manos. Me enamoré inmediatamente de esta familia, una familia entrañable que arriesga la vida y que arriesgan la vida a ellos y arriesgan la vida inclusive de los niños, hasta inclusive un bebé. Me emocionó muchísimo y por otra parte nosotros tenemos este problema de inmigración tan próximo que realmente un día sí otro también tenemos noticias de inmigrantes que dejan su vida en el estrecho. Y bueno, me puse manos a la obra enseguida con la película. La película realmente se centra, dejando a un lado los problemas ideológicos, se centra en lo que es la tragedia humana que vive esta gente a lo largo de la travesía. Y la película difícil para poner en pie, para encontrar financiación como todas las películas y mucho más cuando se trabaja. Pues bueno, como vengo trabajando yo desde mis orígenes en películas independientes, pero ha habido muchísimo entusiasmo para esta película por parte de los actores, fundamentalmente, actores cubanos, todos ellos, lógicamente, y también encontramos aquí, pues bueno, en lo que es en la persona de Enrique Salaverría y Miguel Ángel Derqui, el apoyo suficiente para haber llevado a cabo este proyecto. Me llegó el guión de la mano del director, ofreciéndome mi colaboración en la película. Analicé el guión, que me pareció extraordinariamente bien articulado, que me pareció muy bien armado y con una historia muy actual, no solo en España, sino realmente en el mundo entero. Al yo irme a España y volcar toda la producción en España, pues nos concentramos en buscar actores cubanos que estuvieran viviendo en España. En ese caso, bueno, pues Alexis Valdés, que tenía mucho éxito en la televisión y había hecho varias producciones, varias películas, fue el único candidato directo que consideramos, aparte de que Alexis es un actor que tiene un gran dominio del drama y de la comedia. Y para la película funcionaba muy bien porque la película se desarrolla dentro de esa ambivalencia tragicómica, ¿no?
de juguete! En el caso de, bueno, Daisy Granados y Enrique Molina, dos grandes actores de nuestro cine y teatro y televisión, los llevamos de Cuba para España. Sergio Lucas, que era el amigo mío de Elisa, con el cual buscamos a la producción de la película y bueno, y él hizo el personaje del hermano de Claudia, Claudia Rojas, es la que hace mi esposa, yo hago el personaje de David también, y ella hace mi esposa, la madre de dos niños, la bebé y un niño de 8 o 9 años, que era también un niño cubano, hijo de madre cubana que había nacido en España. Ese básicamente era la familia a la cual se sumó, bueno, Alexis Valdés no formaba parte de la familia, era un taxista que lleva a la familia a la costa y a última hora decide marcharse con ellos. Y hay un personaje muy lindo que es el abuelo. Irónicamente, él fue un emigrado español que llegó a Cuba en los años 40 y ahora su familia cubana es quien va a emigrar hacia otro país y lo va a llevar a él. Este personaje fue interpretado por Miliki, eh, Emilio Aragón padre, conocido mundialmente por los payasos de la tele, Gaby, Fofó y Miliki, que fue algo muy lindo porque Miliki había vivido también en los años 50 y 60, creo, me dijo que bueno, él había vivido en Cuba, tenía un gran amor por Cuba, y cuando leyó el guión, de inmediato le motivó y lo aceptó. Esta fue su única película como actor dramático. Ustedes pueden hacerme el favor de llevarme de regreso. ¿Cómo no, mi viejo? Nos faltaba más. Hombre, es un personaje que hay que llevarlo con mucho cuidado porque es el abuelo de una familia que ha tomado la decisión de tomar una balsa en Cuba y navegar en una pequeña balsa toda la familia hacia la costa de Norteamérica. Otra vez, pero usted no acaba de mear ahora mismo. Yo creo que el viejo lo que está es jodido la próstata. Y precisamente mi papel es el papel del abuelo. Un abuelo que no puede dejar la tierra que lo acogió, que es la isla de Cuba, en su juventud, y que siente una emoción enorme por aquella tierra. La película se rodó, honestamente no recuerdo si fueron 6 u 8 semanas, en Tenerife, en Canarias, y como 17 días en Madrid, en los estudios Reyes Abade, que son los principales estudios de efectos especiales de España, nominados a muchísimos Goyas, Oscar en los Estados Unidos, la Academia. Y bueno, con Reyes Abade pues hicimos las partes de noche que Cuba no podía asumir, que era la tormenta y algunas otras escenas que ya aprovechamos y las incluimos. Vamos a ver. Anda pa'l carajo. Todo el resto del rodaje se hizo en escenarios naturales, como decía, en Tenerife. Rodar en el mar es muy complicado, complicadísimo, porque además cuando estás en tierra, pues por lo menos tienes las cámaras sujetas al piso, ¿no? Una superficie fija. Pero en el mar estás a merced del oleaje y los encuadres, se te pueden salir los actores del plano y demás, entonces hay que colocar las cámaras fijas junto con las balsas para que además no se maree el espectador, porque con tanto movimiento en pantalla, quien está viendo la película se puede marear realmente. Entonces, tuvimos un rodaje muy complejo en ese aspecto técnico, pero también en el aspecto humano, porque fueron muchas semanas de rodaje con muchas noches. Entonces,
Los rodajes de noche normalmente se llama de 6 o 7 de la tarde hasta las 6 o las 7 de la mañana del siguiente día. Luego, después llegas al hotel a descansar, a dormir, sobre todo, almorzar y luego comer y estar listo para el rodaje la siguiente noche. Y así fueron muchas noches y ya nosotros prácticamente teníamos que sobrevivir a base de bebidas energéticas, e incluso algunos de nosotros, yo era uno de ellos, con pastillas para el mareo, no recuerdo el nombre, porque el mareo encima de la balsa era muy fuerte. Entonces, estábamos así, bebida energética para no dormir. Algunos lo mezclaban con alcohol y, y otros, pues, teníamos que acudir a las pastillas para el mareo. Fueron condiciones muy difíciles, pero todos estábamos muy felices, muy contentos, muy conscientes de que estábamos haciendo una película que era importante. Que un eterno sufrir, el mundo está hecho de felicidad. La última nota. Sin felicidad. Yo recuerdo que el primer día de rodaje que nos subimos a una balsa fue una cosa automática de todos los actores. Nos miramos emocionados porque es como que nos vino a la mente todas esas familias que arriesgaron su vida en, en una trayectoria, ¿no? Encima de una balsa. Y fue muy duro, pero fue muy lindo porque, como decía, nos sentimos en la piel de esa gente, lo duro, lo difícil, la necesidad, el ímpetu y la eh, convicción de que tienes que emigrar, aunque te cueste la vida. Y desgraciadamente a muchos les costó la vida. ¡Ay, virgencita! ¡Ahora cayó el cobre! ¡Ay, ay! Yo que he tenido la experiencia de rodar esta película, que es una película, pero que he visto en las condiciones que hemos tenido que filmar en el mar, imaginando la realidad, cómo ha de ser, me doy cuenta que es una locura realmente hacer esta travesía de Cuba hacia la Florida. Y tanto es así que considero que es una locura porque esto ha dejado bastantes vidas en estas 90 millas que han sido comida para los tiburones. Escribir ese guión fue todo un reto porque contaba con un espacio muy reducido físico, o sea, una balsa de 2 por 4 metros y encima de eso tenía que fabular una historia que a la vez estimulara al espectador a seguirla viendo, que le gustara, que la siguiera, que no le aburriera, a través de conflictos dramáticos entre los propios personajes que eso iban eh, generando pues la progresión dramática de la historia. En una película normal donde tú tienes las posibilidades de usar varias locaciones y demás, pues aunque es difícil, pero es también de cierta manera más cómodo. Pero en una balsa encima del mar, te limita los movimientos, los desplazamientos
y te tienes que concentrar básicamente en los conflictos de los personajes entre ellos mismos y los conflictos de ellos con la naturaleza. Y ese es el, digamos, el centro dramático de la historia, ¿no? Te tomas el orine. Pero no te puedo dar del mío, tiene que ser el tuyo mismo. El filme se mostró en Cuba, que muchas personas me han preguntado a lo largo de todos estos años eso. Eh, y bueno, quiero aclarar, la película se estrenó en Cuba en un festival internacional del nuevo cine latinoamericano. No fue a concurso, fue invitada dentro de una sección que en ese momento se llamaba Panorama Internacional. Yo, toda mi vida, pues de estudiante del Instituto Superior de Arte y demás, tenía experiencia de largos años asistiendo todos los diciembre, que es la fecha del festival, a ver películas y se hacían largas colas para verlas. Pero nunca en mi vida vi ni he vuelto a ver un conglomerado de personas tan grande para ver la película en el festival de cine. Recuerdo que el Cine Yara tiene una capacidad de 1.300 y pico de espectadores, creo, si la memoria no me falla. Todo el cine se llenó totalmente. Personas en el piso y en la calle, cientos de personas más intentando entrar de alguna manera. Tuvo que ir la policía. El Cine Yara está en el centro de La Habana, en una zona muy llamativa, frente a Hotel Habana Libre, hotel importante. Digo esto para quienes no han ido a Cuba, no conocen La Habana. Es un centro, el principal, la arteria ahí el núcleo de la capital. Autos de policías tuvieron que cerrar calles aledañas al cine y poner incluso unas maderas, recuerdo que pusieron encima de los cristales para impedir que la avalancha de personas llegara porque iban a romper los vidrios, los cristales de tanto ímpetu, ¿no? Por ver la película. Y no era casual, como dije al inicio, era la primera vez que se hablaba de este tema de una manera eh, que rompía ese tabú de los medios de difusión masiva en Cuba de tocar el tema de los balseros. El objetivo de haber hecho esa película era precisamente para el público cubano. Entonces, aunque el LICAI no hizo la película en Cuba, pues permitió al cabo de los años, de luego de su realización, de que el filme se pusiera en el Festival de Cine y luego la película se exhibió en varios cines. Inicialmente el guión de 90 millas se llamó Balseros, pero coincidió de que en ese mismo periodo de tiempo se iba a exhibir un documental con ese nombre de Balseros. Entonces la Sociedad General de Autores de España me sugirió que cambiara el nombre, porque de cierta forma, por logicidad, iba a haber cierta confusión de las personas. Me puse a pensar en otra variante y de ahí surgió 90 millas. Personalmente me gusta más que el propio nombre de Balseros. Cuando tú dices 90 millas, ya todo el mundo sabe a lo que te estás refiriendo, sobre todo nosotros los cubanos, ¿no? Entonces creo que ya esa palabra en sí tenía dentro balseros, tragedia, emigración, esperanzas. Es una palabra que reúne todo una historia de las familias cubanas que desde que triunfó la revolución ha estado ese tema de la emigración conviviendo con todos nosotros. ¿Por qué la película ha tenido tanto éxito interno y externo? O sea, fue asumida tanto por Cuba, digamos, por el estatus oficialista, porque la población sí sabemos que iba a calar en ella, pero el que la película fuera asumida
por el oficialismo, y que a la vez en los Estados Unidos o en Miami, en la otra parte, también fuera una película querida y gustó y que a todo el mundo le impresionó. Creo que para mí ese fue uno de los logros principales y es lo que yo decía al inicio de la sinceridad de la historia. A mí no me interesó escribir un guión de por qué la gente se iban de Cuba y que iban a buscar a Estados Unidos, porque eso lo sabían todo el mundo, lo supieron siempre, hoy en día sigue pasando, quizás ya menos en balsa y más en aviones, pero la migración sigue siendo una de los temas principales a la hora de abordar la sociedad cubana. ¿Nos van a dejar aquí abandonados? Lo siento, pero llevamos otro rumbo y no podemos desviarnos. Anda, pinga, seguís remando. No me dediqué a eso, porque sería redundar en algo ya conocido. Entonces me concentré más en el aspecto humano, familiar, personal, como un ser humano encima de un pedazo de tabla, de madera, logra sobrevivir o no en el mar. Y vuelvo a lo mismo, para rendir homenaje a todos esos miles de personas que no llegaron. Una curiosidad que ya no es de la película, pero sí tiene que ver con ella, es que años después, ya de haberse estrenado la película, un grupo de balseros llegó un momento determinado que durante la trayectoria dicen que ya no tenían de qué alimentarse y llevaban a una mujer que amamantaba a, a un hijo y la señora recordó una de las escenas de 90 millas donde precisamente la madre amamanta a la bebé, al hijo y a su hermano y al taxista, o sea, amamanta a varias personas. Y esa señora recordó esa escena y amamantó a varios de sus compañeros y llegaron a los Estados Unidos luego de haber sido amamantados en varias ocasiones. Y es lindo, ¿no? Saber eso, que la película, pues, inspiró a alguien a hacer algo en la vida real y que ayudó a personas, ya no solo a manera de entretenimiento, que es una película, sino que también sirvió y fue útil en la vida real, ¿no? What's there? There's something.